Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con Más, siempre con la verdad. Este es el panorama para este lunes 28 de septiembre. El presidente Donald Trump no pagó impuestos en 10 de los últimos 15 años. Según un informe del New York Times, en 2016 y 2017, el multimillonario mandatario estadounidense pagó solamente $750 al tío Sam. El presidente Trump postula a la juez federal Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La exsecretaria del fallecido magistrado del Supremo, Antonin Scalia, dijo sentirse honrada por la nominación e inmediatamente se acogió al enfoque jurídico conservador al afirmar que la filosofía judicial de Scalia es la suya también. Un grupo de congresistas exige el cierre inmediato del centro de detención de inmigración del condado Irwin en Georgia, operado por la empresa LaSalle Corrections, en espera de una investigación sobre las posibles violaciones de derechos humanos y la supuesta extirpación de úteros sin conocimiento ni el consentimiento de las mujeres. Los suicidios de militares en Estados Unidos han aumentado en casi un 20% este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además de ciertos incidentes de conducta violenta, se han disparado al tiempo que los soldados activos lidian con la pandemia del nuevo coronavirus, despliegues en zonas de guerra, desastres nacionales y disturbios civiles. Hola a todos, con noticias ardientes empezamos este nuevo breve informativo de Eni con Más. Las finanzas del presidente Donald Trump siguen siendo eje de controversia. Según un informe de New York Times, en 2016 y 2017, el multimillonario mandatario estadounidense pagó solamente $750 en impuestos y en 10 de los 15 años anteriores, supuestamente Trump evadió las atribuciones al tío Sam. El informe se basa en datos que el New York Times obtuvo tras tener acceso a los últimos 20 años de declaraciones tributarias del presidente Trump, haciendo revelaciones explosivas que podrían socavar un pilar de su atractivo entre los trabajadores poco cualificados que lo veían como un empresario exitoso. Según el análisis, cada año Trump reporta pérdidas de decenas de millones de dólares, a pesar de gestionar una multimillonaria corporación inmobiliaria. También es personalmente responsable de más de $300 millones en préstamos que vencerán en los próximos 4 años y estaría en proceso de una auditoría por el Servicio de Rentas Internas debido a una devolución de impuestos de casi $73 millones. Un fallo en su contra podría costarle más de $100 millones. El presidente Trump respondió a las investigaciones de New York Times con 2 palabras: noticias falsas. It's fake news. It's totally fake news. Made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. El presidente ha sido blanco de críticas por negarse a publicar sus declaraciones tributarias, como lo han hecho en los últimos 40 años todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Lo más revelador es que solamente haya pagado $700 al año. Comparación de lo que muchos de nosotros invertimos al año en impuestos. El hecho de que haya gastado $70,000 en solamente productos de salón de belleza y para su pelo. Es decir, yo creo que lo que vimos es simplemente una confirmación y indudablemente eso también va a ser un detonante para lo que se viene, porque estamos solamente a semanas de elecciones. Creo que hay muchas personas que no están contentas con esta noticia. Pero a la misma vez tenemos que reconocer que la base del partido está completamente a favor del presidente. Mire, ellos saben que el presidente tiene problemas con su matrimonio, saben que tiene problemas de finanzas, como vimos con las bancarrotas. Saben que a veces no dice la verdad, pero eso no importa, porque en el 2016 el hombre ganó la elección y resulta que el 95% del partido lo apoya. La cuestión es cómo afecta esta noticia a los independientes y moderados en los estados de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. ¿Puede que esta noticia lo afecte de una manera que ellos decidan no votar por el presidente? El reporte se publicó 2 noches antes del primer debate presidencial, abriendo una vía de ataque para su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, mientras que rápidamente el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, colocó un mensaje en su cuenta de Twitter con un emoji pidiendo a sus seguidores que alzaran la mano, cito,
si pagaron más en impuestos federales que Trump. Continuamos esta edición de Nico Más con más política. El presidente Donald Trump anunció su decisión sobre su nominada a la Corte Suprema, la selección de la juez federal Amy Coney Barrett para llenar la vacante que dejó la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg en el máximo tribunal de los Estados Unidos. Trump elogió a Barrett como una mujer de notable intelecto y carácter y agregó haber estudiado su historial detenidamente antes de hacer la elección. Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution, Judge Amy Coney Barrett. La nominación se produjo solamente una semana después de la muerte de la juez Ginsburg, la segunda mujer en servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y 38 días antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, lo cual, según informes, inyecta otra dinámica polarizante e impredecible a la contienda presidencial en un tiempo de gran ansiedad para toda la nación. Según fuentes, la Casa Blanca eligió a Barrett tras las conversaciones con varios dirigentes de la formación política conservadora en el Congreso, y aunque Trump tenía la posibilidad de cambiar su elección a última hora, el mandatario decidió proceder con la nominación de la juez federal Barrett al quedar impresionado con ella tras una reunión en la mansión presidencial. Barrett, una católica de 48 años, actualmente sirve en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago, y muchos la consideran una futura Antonin Scalia, el juez del Tribunal Supremo que murió en 2016 y para quien ella sirvió como secretaria judicial. Con esa nominación, según expertos, Trump podría dinamizar su base política conservadora y ganarse el apoyo de ese grupo, especialmente los votos de la derecha cristiana, debido a la oposición de Barrett al Roe vs. Wade, la decisión que legaliza el aborto, el rechazo de la magistrada a la preservación de ley de cuidado de salud asequible de Obama, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción de niños por miembros de la comunidad LGBTQ. A vote for Coney Barrett is a vote to strip away health care from over 100 million Americans. It will happen if she's on the bench. So once again, New Yorkers, Americans, raise your voices. The whole process has been illegitimate. And second, because she's already stated that she is for overturning the ACA, I will not meet with her. Barrett también apoya a Trump en sus órdenes antiinmigrantes, como la imposición de la ley de carga pública, que impediría otorgar una visa o residencia permanente a quienes considera que probablemente se volverán dependientes de la asistencia pública en el futuro, o hasta si han recibido ayuda del gobierno en el pasado, y su firme defensa del derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego. I fully understand that this is a momentous decision for a president. And if the Senate does me the honor of confirming me, I pledge to discharge the responsibilities of this job to the very best of my ability. I love the United States, and I love the United States Constitution. La decisión de Trump ha despertado el temor de los votantes liberales que ven a Barrett como la antítesis de Ginsburg, a quienes consideran un ícono feminista y gran defensora de las minorías. Aquí eso es muy peligroso porque estamos hablando de lo que es el equilibrio político, el equilibrio ideológico de la Corte Suprema de Justicia de este país. Aquí hay en juego lo que es la lucha progresista, la lucha de la mujer, la lucha de las personas, del trabajador, la lucha de los latinos, de la minoría que lucha día a día por salir adelante. Y es que los planes de Trump y de los republicanos de reemplazar inmediatamente a Ginsburg ha desatado una monumental disputa con los demócratas que los acusan de hipocresía, ya que hace 4 años los republicanos del Senado se negaron siquiera a considerar al magistrado Merrick Garland, nombrado por el expresidente Barack Obama, para reemplazar al juez Scalia 237 días antes del día de las elecciones de 2016, bajo el argumento de que era inapropiado hacerlo en un año electoral y que debería dejarse en manos de quien fuera elegido como próximo presidente de la nación. This is the last year of a lame duck president, and if Ted Cruz
or Donald Trump get to be president, they've all asked us not to confirm or take up a selection by President Obama. So if a vacancy occurs in their last year of their first term, guess what? You will use their words against them. I want you to use my words against me. If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say, Lindsey Graham said, let's let the next president, whoever it might be, make that nomination, and you could use my words against me, and you'd be absolutely right. Hoy, los republicanos dicen que la situación es diferente, ya que el Senado y la presidencia están en manos del mismo partido, y el senador Graham señaló que su panel aprobaría la nominación de Barrett para la semana del próximo 26 de octubre, dejando todo listo para una votación en el Pleno de la Cámara Alta una semana antes de las elecciones. Pero varias encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, incluyendo muchos republicanos, creen que el próximo juez debería ser elegido por el ganador de los comicios. Trump ha dicho que pretende llenar esa vacante lo antes posible para garantizar que haya un quinto juez decisivo de su lado en caso de que el proceso electoral termine en el Tribunal Supremo, como prevén muchos analistas políticos, ya que el presidente ha repetido varias veces sin ninguna evidencia que su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, está tratando de robarle las elecciones. Los demócratas, por su parte, tienen pocas opciones para frenar el proceso de confirmación y se han centrado en hacer que los republicanos paguen en las urnas. A mí me parece que sus propios senadores republicanos tienen problemas con ese proceso que él propone, y muchos de los cuales se podrían ver en problemas electorales. Si el país se ve que ellos están tratando inadecuadamente, si no ilegalmente, de llenar la corte de una manera apresurada, cuestionablemente apresurada, con personas que serían de la ultraderecha. Creo que debe ser una persona equilibrada, que escuche a todos los lados y que antes que todas otras cosas tenga en su corazón el bienestar de todos los americanos. Y aunque los republicanos cuentan con los votos necesarios para confirmar este nombramiento antes de los comicios, este proceso debe avanzar a un ritmo vertiginoso, ya que varios informes muestran que las nominaciones a la Corte Suprema tardan un promedio de 70 días para pasar por el Senado, y la última, la del juez Brett Kavanaugh, también nominado por Trump, se demoró más tiempo. Ningún nominado ha ganado la confirmación tan rápidamente desde que Sandra Day O'Connor, sin votos en contra y en 34 días, se convirtió en la primera mujer en la Corte Suprema en 1981. Amy Coney Barrett ha servido como juez por solamente 3 años, tras ser nombrada por Trump para la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en 2017. Barrett, madre de 7 hijos, todos menores de 20 años, incluyendo 2 adoptados en Haití y uno pequeño con síndrome de Down, es miembro de un pequeño grupo cristiano llamado People of Praise, que surgió de un movimiento de renovación católico carismático creado en 1960, el cual ha adoptado prácticas pentecostales como hablar en lenguas, creer en la profecía y la sanidad divina. Es la tercera persona nominada por Trump al Tribunal Supremo tras los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y de ser confirmada, sería la quinta mujer en servir en el Supremo y la miembro más joven de la Corte actual. Su confirmación daría a los conservadores una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema. Pasamos a Georgia, donde varios líderes del Congreso exigen el cierre inmediato de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, donde según varias mujeres ingresadas allí, pues fueron obligadas a someterse a procesos ginecológicos sin su conocimiento ni consentimiento. La mayoría de estos, extirpaciones de úteros parciales o totales. Este es un espectáculo de horror peor de lo que esperaba. Así calificó el sábado el representante Juan Vargas la situación que viven las mujeres presas en el centro de detención del condado Irwin, en Georgia, operado por la empresa privada LaSalle Corrections. Estas declaraciones las realizó el congresista demócrata por California después de visitar el centro de detención con otros legisladores, miembros del caucus hispano y del Comité Judicial de la Cámara Baja, y tras conversar con varias mujeres recluidas allí, aunque muchas de las denuncias se centraron en la extirpación de úteros total o parcial que realizaba el ginecólogo Mahendra Amin sin la autorización de las mujeres
Integrantes de la delegación del Congreso narraron historias de las pésimas condiciones y tratamientos que iban más allá de estas alegaciones, empezando con el supuesto incumplimiento de las estrictas medidas impuestas para impedir la propagación del COVID-19 y otras violaciones de derechos humanos. Durante la visita, las mujeres dijeron a los funcionarios que en el centro les dieron una mascarilla de papel y que fueron obligadas a usarlas por varias semanas hasta que les entregaron nuevas mascarillas el día antes de la llegada de los 10 congresistas al centro. Otras mujeres se negaron a hablarles por temor a represalias o porque no les dio tiempo de hacerlo, por lo que les entregaron cartas expresándoles su desesperación por el horror que atraviesan. A esto se suman las condiciones insalubres y sucias que ponen a las detenidas en peligro de contraer enfermedades. Tras finalizar la inspección, algunos congresistas dijeron estar en shock por los testimonios escuchados y por todo lo que vieron, por lo que piden el cierre inmediato de este centro. En esta era del COVID-19, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos reportan un alza en los suicidios de soldados activos. Se trata de un incremento de casi un 20% en lo que va de este año, en comparación con los suicidios registrados en el mismo periodo el año pasado. Así lo señalan funcionarios del ejército, basándose en los informes del Departamento de Defensa, aunque el Pentágono se ha negado a proporcionar datos oficiales para este 2020. Con el fin de priorizar el bienestar de los soldados y sus familias, líderes militares analizan una posible reducción de los despliegues en combate, dejando en segundo plano la modernización del armamento y la disposición a guerras. Aunque los datos están incompletos y las causas de suicidio están complejas, las autoridades militares creen que la pandemia del COVID-19 es un factor adicional de estrés para una fuerza tensa. Además de los suicidios, las autoridades militares también reportan un incremento en ciertos incidentes de conducta violenta, al tiempo que los militares activos lidian con esta crisis sanitaria, despliegues en zonas de guerra, desastres nacionales y disturbios civiles, y las cifras varían dependiendo del servicio. Líderes de alto rango del ejército, por su parte, dijeron a la agencia de noticias AP que en lo que va del año han detectado un incremento cercano al 30% en los suicidios durante el servicio activo, de 88 el año pasado a 114 este año. En tanto, la Guardia Nacional registra un alza de aproximadamente un 10% en los casos, de 78 en 2019 a 86 este año, mientras que en la Armada estadounidense la cifra podría ser menor este año. De esa manera terminamos esta edición de Eni con Más. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Más noticias, el martes los espera Eni con Más. Hasta la próxima.